el estudio aquí de LU3 AM 1080, junto con nuestro operador Nico Guardese, que hasta hace un ratito estuvo haciendo su programa Despertamos. También cada media hora estará el servicio informativo del señor Diego Riche. Y bueno, aquí a mi lado en la mesa hoy está solamente el señor Mauro Senesi. ¿A Mauro, tu derecha? No puede ser. A tu derecha está complicado el muchacho, no. Buen día, Joaco. Estamos sin el mate y ya tenemos una nota. Sí, se nos perdió la pata judicial, así que hay que ponerse el overol. La camiseta por camiseta por Charlie. Y ya sin perder el tiempo presentamos a la doctora Rosón María Ángeles. ¿Cómo estás, María Ángeles? Buen día, mi nombre es Mauro Senesi, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Mauro? Les saludo a todo el equipo, ¿cómo les va? Bien, acá preocupados por Charlie porque no contesta, así que asumimos que por el momento está dormido. Si son las 12, bueno, en vez de ir a casa tendremos que ir a golpearle la puerta y ver qué está pasando. Pero bueno. Y seguramente el estrés post examen. Sí, rendí Eso ayer. Es algo normal. Rendí ayer. Pero me parece que el estrés duró hasta las 2 de la mañana, así que algo pasó ahí. Pero bueno, no lo vamos a seguir quemando al aire y ya pasamos. ¿Qué tema tenías planteado para explicarnos hoy y charlar con nosotros? Bueno, habíamos planteado el tema de los fueros parlamentarios, porque con esto del fallecimiento del ex senador y expresidente Menem, nos pareció, digo, porque lo planteamos con Charlie, ¿verdad? Elegimos este tema, porque me parece que nos genera o nos obliga a una reflexión o a repensar sobre el funcionamiento de los poderes legislativos y judicial, ¿no? Que es lo que sucedió con las causas que tenía el ex senador y los fueros, ¿no? Cómo se jugaron estos dos poderes, cómo es el funcionamiento de estos dos poderes que hacen a la República, el buen funcionamiento hace el buen funcionamiento de la República y por supuesto de la vida democrática. Por lo tanto, nos parecía importante que este acontecimiento de este deceso nos dé lugar a la reflexión, ¿no es cierto? Porque nosotros sabemos que en el tema de la causa del tráfico de armas que tuvo el ex senador, es una causa que se inició en 1995, no sé si ustedes recuerdan cuando se dictaron decretos presidenciales en el año 91 y 94 para venderle armas a Venezuela y a Panamá, que finalmente fueron destinadas a Croacia y a Ecuador. Este tráfico de armas, digamos, tuvo recién una sentencia en el año, creo yo, si tengo bien la información, en el año 2007, y luego apelaciones, un fallo condenatorio, después se apeló a la Cámara de Casación, luego porque se lo había sentenciado a 7 años de prisión y a 14 años de inhabilitación para ejercer los cargos públicos, ¿no es cierto? Y luego se recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o sea que estaba en esa instancia. Pero durante todos estos años, habiendo, digamos, sentencias que en una persona que no tiene fueros, esas sentencias debieron haberse cumplido dentro de la prisión, ¿no es cierto?, porque eran sentencias condenatorias, y recurrir, a pesar de esto, digamos, a pesar de estas sentencias, el senador hizo uso de los fueros legislativos, que son fueros que están, por supuesto, regulados por la Constitución Nacional. Entonces, la idea era ver en qué consisten los fueros y cómo esto jugó en el cumplimiento de esas condenas. Tengo entendido que los fueros vienen desde una tradición medieval y buscaba que el rey, en la época de la monarquía absoluta, no tuviera tampoco la potestad de algunos burgueses o demás o señores feudales que estaban en contra del rey, que por simple antojo del monarca lo llevaran preso. Tengo entendido que viene por ahí el espíritu de los fueros, ¿puede ser? Sí, es así, el espíritu de los fueros viene desde esa época, desde la época monárquica, de 1397,
47, creo que fue la primera vez que se implementó, y vienen del sistema anglosajón, ¿no es cierto? En la época de Ricardo II, del rey Ricardo II de Inglaterra. Viene desde esa época, y a los fines de estos fines que vos muy bien explicás, que tienen que ver con que no se tomen represalias para aquellos que integran el poder legislativo, ¿no? Y es esto, ¿no? Los fueros son inmunidades que permiten el desempeño y el cumplimiento de la función de los legisladores, de las diputadas, diputados, senadores y senadoras, a los fines de que puedan cumplir su mandato, el mandato de representación que les dio el pueblo, y que no tengan para ese desempeño de la función obstáculos de ningún tipo. Eso no significa que estén al margen de la ley, no, significa que si hay alguna cuestión que tiene que ser investigada, pues así será. Si hay algún delito, pues así se investigará y se llevará adelante el proceso judicial que corresponda, ¿verdad? Pero bueno, estos fueros son de dos tipos, lo que establece la Constitución. Tenemos por un lado los fueros que se refieren a la libertad de expresión, para que los senadores y diputados puedan libremente, en el ejercicio de su mandato, no sean reprimidos por las expresiones políticas principalmente que puedan esgrimir, ¿verdad? Y por otro lado, la libertad o la inmunidad de arresto, ¿no? Que esto es lo que se pone en tela de juicio con el tema de esta causa, de la causa de Menem, ¿verdad? La inmunidad de arresto, que significa que se puede continuar, o sea, se puede iniciar un proceso judicial, se puede continuar hasta su última instancia, viendo el desarrollo, permitiendo, digamos, el desarrollo de la función legislativa. Y para eso entonces la Cámara, ante un pedido del juez de desafuero, porque tiene que cumplir una condena, la Cámara, para poder otorgar ese desafuero, tiene que tener el voto de los dos tercios de los miembros. Y luego, estos artículos constitucionales, por supuesto que se bajan a través de una ley, que es la ley 25320, que esta ley establece mayores precisiones a la época, en el momento, digamos, de poner en práctica los fueros, ¿no? Entonces lo que posibilita es esto, es el avance de las causas judiciales sin tener que solicitar el desafuero, y permite que se solicite ese desafuero, que el juez pida el desafuero en dos casos. Uno es cuando el legislador o legisladora no se pone a derecho, no asiste a la declaración indagatoria. En ese caso, el juez puede pedir el desafuero a la Cámara. Y el otro caso es cuando se dicta en el ámbito penal alguna medida que de alguna manera vulnera la inmunidad de arresto. Por ejemplo, se dicta una prisión preventiva. En ese caso, o una sentencia condenatoria, que esto ahora lo vamos a ver, pero en este caso el juez puede pedir y las cámaras tienen la decisión de otorgarlo o no. Lo que nosotros vemos es que lo que se puede ver es el desarrollo que tuvo el Parlamento en los pedidos de desafuero a lo largo de nuestra historia, ¿no es cierto? Tengamos en cuenta que en el caso de Angelós, cuando Angelós era senador, se pidió el desafuero y se lo otorgó sin tener una condena firme, se lo otorgó y se lo suspendió. El desafuero lo que hace es suspender el ejercicio hasta el tiempo en que se dicte una condena. En este caso se lo suspendió por 2 años y luego fue reintegrado a cumplir su función. Luego tenemos los pedidos, por ejemplo, del desafuero más actual, del desafuero de debido,
que las cámaras otorgaron ese desafuero no habiendo una sentencia condenatoria, y en el caso de Carlos Menem lo que se solicitó a través de lo que se llama la doctrina Pichetto, que es la posición del justicialismo, es negarle al juez el pedido de desafueros, sosteniendo que debía tener una condena firme, el senador, para poder otorgarse. Esa condena firme no estaba porque se había apelado a la Corte Suprema. Entonces, lo que trae aparejado el tema de los desafueros es la interpretación constitucional, ¿no es cierto? Hay constitucionalistas que están de acuerdo, digamos, con esta posición dura del senador Pichetto, y entienden que tiene que haber una sentencia firme, y hay otros, como por ejemplo el caso del constitucionalista Sapsay, que entiende que en la Constitución en ningún momento habla de sentencia firme. Entonces una ley no podría otorgarle ese carácter cuando la Constitución así no lo dice. Y hay otra tercera posición que nos dice que en realidad, digamos, se puede pedir, pero la facultad es de la Cámara de otorgarla o no, porque tiene que juzgar si se trata de un hecho político o no. Entonces, esto es una situación bastante controvertida y que ha traído, de acuerdo a una u otra posición, se han visto estos distintos posicionamientos en los funcionarios que conocemos, ¿verdad? Estos funcionarios que mencioné. Recientemente, hace 2 años, creo que hubo un pedido de desafuero, y creo que fue para el expresidente Carlos Saúl Menem, ¿puede ser? Sí, claro. Que se esgrimía justamente, yo recuerdo el discurso de Pichetto, que él decía que no iba a votar a favor del desafuero mientras no haya una sentencia firme. Exactamente. Esta es la posición, y fue la posición mayoritaria, claro. Es decir, los diputados se votó, digamos, a favor de esto, ¿no? Esto fue lo que sucedió. Bueno, estas son las cuestiones de interpretación, ¿no? A mí, modestamente, yo entiendo que el artículo 70 de la Constitución no habla de sentencia firme, sino que dice que cuando se forme querella por escrito ante la justicia extraordinaria contra cualquier legislador. ¿Traducción? Entonces, cuando se forme querella por escrito significa una denuncia penal. Ah, o sea, ni bien inicia el proceso, digamos. Y podría ser que ni bien inicia o más adelante, pero no establece que haya... no establece que tiene que haber una sentencia firme. En ningún momento lo dice el artículo 70 de la Constitución. Dice ahí que cuando se forme querella por escrito ante la justicia extraordinaria contra cualquier legislador. Entonces ahí la Cámara, con los 2/3, puede suspender las funciones del legislador y ponerlo a disposición del juez. Con lo cual, mi posición, digamos, tiene que ver con eso, ¿no? Pero es una cuestión de interpretación, por supuesto. Y después otra cuestión que ha quedado también sobre el tapete es, bueno, si se pueden renunciar o no a los fueros, ¿no? Porque, digamos, en el ejercicio del cargo, cuando se trata de imponer alguna cuestión moral o ética, ¿no? Por sobre las cuestiones de forma o las cuestiones que están legisladas, sí. Se puede hacer ese planteo, es decir, bueno, ¿por qué por qué los legisladores no renuncian a los fueros? Si es que su conducta es una conducta adecuada, que renuncien a los fueros y entonces que sean juzgados, que sean sometidos a la justicia y la verdad saldrá a la luz. Y bueno, y allí también hay una cuestión interpretativa diferente, ¿no? Porque, por ejemplo, hay algunos constitucionalistas que dicen que los fueros son renunciables porque si se puede renunciar a la banca,
cómo no se va a poder renunciar a los fueros, que es algo que pertenece a la banca. Claro. Es decir, si se puede lo más, se puede lo menos. Esa es una posición. Y otra posición es que en realidad no debería ser renunciable, no es renunciable, porque se trata de una facultad o de una prerrogativa que es institucional, que no es personal. Es decir, es institucional porque tiene como finalidad el fuero que funcione el Poder Legislativo. Porque no contar con un legislador es que ya el cuerpo no pueda funcionar de la forma en que el pueblo otorgó ese mandato. Entonces, por eso se entiende que sería inviable, que no se trata de una cuestión personal, ¿no? Esa es otra posición. Pero bueno, son distintos puntos de vista. Lo que hay que recalcar, digamos, con todo esto, es que muchas veces este tema de la utilización de ciertas instituciones jurídicas, constitucionales, que tienden al fortalecimiento de lo que es la República, que están pensadas a los fines de que funcionen, se utiliza muchas veces como un refugio judicial. De manera contraria. Pero además la cuestión no solamente, creo que también tendríamos que pensar en que no solamente se trata del tema de los fueros y de cómo se utilizan, sino cómo eso se conjuga con una justicia que es lenta. Tal cual. ¿No es cierto? Me parece que viene por ahí Porque si la cuestión, sentencia ¿no? firme sería inmediatamente iniciada la querella, que como dijiste esa frase tan abstracta para uno, que cuando ni bien inicia la querella judicial o el pedido de querella y ya tenemos a los 2-3 años una sentencia firme, bueno, ya quería saldada la situación. María Ángeles, ya nos corre el tiempo y tenemos que entregar el informativo a Diego Riche. Te pedimos 1000 disculpas por esto. Muchas gracias por el espacio y espero que haya quedado claro. Sí, la verdad que sí, te agradecemos porque ha sido simple y llevadera la conversación, porque teníamos un poco de temores, porque acá no estaba Carlos, que es quien obviamente a nosotros más nos va guiando por donde preguntar y demás. Así que te agradecemos y contamos con vos dentro de 15 días. Sí, por supuesto. Les mando un saludo a todos. Bien, que tengas lindo fin de semana, María Ángeles. Adiós. Bien, ahí pasaba la palabra como cada 15 días los viernes de María de los Ángeles Rosón, abogada amiga de la casa ya. Sí, ya venía de tiempos del 2020. Con Cachín yo escuché algunas notas. Bien, nosotros vamos al informativo con Diego Riche y ya regresamos. AM 1080, LU3. Transmitiendo desde sus estudios, ubicados en la Madrid 116, Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, República Argentina. LU3, AM 1080.